suscríbete al canal, pulsa la campana de notificación y dale me gusta a este video ahora. El disparo que acabas de escuchar no fue una celebración, fue el pistoletazo de salida para la demolición total y absoluta de la vida de un multimillonario. ¿Estás listo para presenciar la caída? El precio de la arrogancia. En una mesa con vistas a las deslumbrantes luces de Madrid, Víctor Almagro, un titán de la industria, levantó una botella de champán vintage cristal para brindar por su amante. Susurró promesas de un futuro, una nueva vida, un mundo construido solo para ellos. Pero lo que no sabía era que a kilómetros de distancia, en el frío silencio de un bufete de abogados en Bilbao, la mujer que llevaba a su hijo nonato acababa de dejar su pluma. Con una sola y elegante firma, Aitana Vega hizo más que simplemente solicitar el divorcio. Activó una cláusula oculta en su inquebrantable acuerdo prenupcial, una cláusula que él nunca se molestó en leer. Y en un momento devastador, tomó legalmente el control de toda su fortuna. Él estaba brindando por su futuro, sin saber que su pasado ya lo había consumido. Víctor Almagro no solo vivía en Madrid, era dueño de un pedazo de su alma. Su empresa, Capital Almagro, tenía su nombre grabado en rascacielos que arañaban las nubes sobre el centro de la ciudad. Su residencia personal era un extenso ático en el barrio de Salamanca, un nido de cristal y acero con vistas panorámicas al Parque del Retiro, que hacía que la ciudad pareciera una alfombra enjollada extendida para su placer. Su esposa, Aitana Vega, a menudo era considerada otra de sus adquisiciones perfectas. Era hija de una antigua familia adinerada vasca. Poseía una belleza clásica y serena y una maestría en historia del arte de la Universidad de Salamanca que la convertía en la anfitriona perfecta. Podía discutir la escultura renacentista con la misma gracia sin esfuerzo con la que gestionaba un personal de 12 personas. Para el mundo exterior, eran la pareja de poder definitiva. Su ambición implacable, equilibrada por su refinada elegancia. Eran un elemento fijo en las revistas, un nombre susurrado con envidia en las galas benéficas. La encarnación del sueño de Madrid. Pero dentro de la jaula dorada, el oro estaba frío al tacto. Víctor veía a Aitana no como una socia, sino como una curadora de su vida. Ella gestionaba el hogar, el calendario social y su imagen pública, todo con una eficiencia impecable que él simplemente esperaba. Sus conversaciones se habían degenerado hacía mucho tiempo de sueños compartidos a informes logísticos. La gala del Museo del Prado es el jueves, Víctor, diría ella con una voz tranquila y uniforme, mientras ajustaba un arreglo floral. He confirmado nuestra mesa. Estarás sentado junto al secretario de Hacienda. Bien. Asegúrate de que mi esmoquín esté planchado, el de las solapas de seda. Respondería él, sin levantar la vista de la pantalla brillante de su tablet, donde los índices bursátiles se transmitían como una cascada digital. Le hablaba en el mismo tono conciso que usaba con su asistente ejecutiva. Durante 5 años, Aitana desempeñó su papel. Había confundido su ambición inicial con pasión, su posesividad con amor. Había creído que bajo la armadura del empresario depredador había un hombre con el que podía construir una vida. Pero la armadura era todo lo que había. Era un hombre que coleccionaba cosas hermosas, arte, coches, empresas, una esposa, y esperaba que permanecieran impecables y en silencio. La soledad era una entidad en sí misma, una invitada silenciosa constante en su cavernosa casa. Ella caminaba por los pasillos de mármol,
sus pasos resonando en el silencio, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. El único calor que encontraba era en el pequeño solarium que había convertido en su biblioteca personal. Fue en ese solarium, una tarde fresca de septiembre, cuando todo cambió. Un sutil agotamiento se había aferrado a ella durante semanas. Una náusea débil pero persistente la saludaba todas las mañanas. Lo había atribuido al estrés. Pero mientras regaba una orquídea, una ola de mareo tan profunda la invadió que tuvo que agarrarse al respaldo de un sillón de terciopelo para mantenerse firme. 2 horas después, se sentó en el borde de su fría bañera de mármol, mirando un pequeño palo de plástico en su mano temblorosa. Una cruz azul, inconfundible, embarazada. Una avalancha de emociones contradictorias la invadió. Hubo un destello de alegría primal y feroz. Un bebé, una vida, una parte de ella que no era propiedad ni estaba curada por Víctor. Pero fue seguido instantáneamente por una ola de frío pavor. ¿Cómo podría traer un niño a este vacío emocional? ¿Qué clase de padre sería Víctor? Un hombre que veía a la familia como un legado, una dinastía, no como una fuente de amor y calidez. Decidió decírselo esa noche. Hizo que su chef privado preparara su comida favorita. Vieiras a la parrilla, seguidas de un ribeye de wagyu añejo. Eligió una botella de su Bordeaux preferido, un Chateau Margaux de 1998. Quería que todo fuera perfecto, un aterrizaje suave para la noticia que esperaba que tendiera un puente sobre el abismo entre ellos. Llegó tarde a casa, como de costumbre. Se quitó el abrigo hecho a medida y se lo arrojó al ama de llaves, sin decir una palabra. Entró en el comedor, aflojándose la corbata. «Día largo», gruñó, sentándose a la cabecera de la larga y pulida mesa. «Entiendo», dijo Aitana suavemente. Esperaba que pudiéramos hablar. «¿Es sobre la gala? Porque te dije que no soporto otro de los discursos divagantes de tu primo». «No, no es sobre la gala», dijo ella, con las manos juntas en su regazo. «Es algo importante, algo personal». El chef sirvió las vieiras. Víctor las picoteó, sus ojos ya desviándose hacia el teléfono que había colocado en la mesa a su lado. «Solo dímelo, Aitana. Tengo una llamada temprano con la oficina de Tokio». Tomando una respiración profunda, ella lo miró directamente, su corazón palpitando. «Víctor, estoy embarazada». El silencio que siguió fue denso y absoluto. Dejó de masticar. Lentamente, dejó el tenedor y la miró. Realmente la miró por primera vez en toda la noche, pero la expresión en sus ojos no era alegría, ni sorpresa, ni siquiera curiosidad. Era cálculo. Se recostó en su silla. Una sonrisa lenta e inescrutable se extendió por su rostro. «Bueno», dijo finalmente, tomando su copa de vino. «Eso es eficiente». Aitana lo miró. «¿Te concertaron?» «¿Eficiente? Por supuesto», continuó, agitando el líquido rojo intenso. «Asegura el legado Almagro. Buen momento, en realidad. Podemos anunciarlo en la edición de invierno de Vanity Fair. Es bueno para la marca». Tomó un sorbo de vino, su mirada distante, ya planeando el comunicado de prensa. No había preguntado si ella estaba bien. No había preguntado si estaba feliz o asustada. No había buscado su mano. Había evaluado la noticia como una transacción comercial, un movimiento estratégico que beneficiaba a su imperio. En ese momento, al verlo procesar la creación de su hijo como una oportunidad de relaciones públicas, el último hilo frágil de esperanza al que Aitana se había aferrado se rompió. El amor que creía sentir por él
el amor que había estado tratando de revivir durante años, se agrió en otra cosa. Era una certeza fría y dura. Ella no era su esposa. Era su activo, y ahora llevaba consigo su activo más valioso. La jaula dorada se acababa de convertir en una guardería, y ella supo con aterradora claridad que tenía que encontrar una salida, no solo para ella, sino para la pequeña vida inocente que crecía dentro de ella. Pregunta interactiva. ¿Crees que Aitana aún debería haber tratado de salvar el matrimonio después de que Víctor dijera que la noticia era solo eficiente para su marca? Comenta con tu opinión. Dito. La amante, el traicionero y el rastro de dinero. La aventura de Víctor Almagro comenzó, a diferencia de muchas, no con una explosión de pasión, sino con el tranquilo zumbido de la apreciación mutua por las cosas hermosas y caras. El objeto de esa apreciación era Simona Romero. Simona no era una modelo insípida, ni una asociada junior con los ojos muy abiertos. Simona era una fuerza de la naturaleza por derecho propio, la dueña de una galería de arte elegante y minimalista en el distrito de Chueca llamada Romero Moderna. Era inteligente, ambiciosa y poseía un instinto depredador para la debilidad. Ella y Víctor se conocieron cuando él buscaba adquirir una pieza importante de un artista alemán emergente. Simona gestionó la adquisición. Ella entendió que para Víctor, el arte no se trataba de emoción. Se trataba de conquista e inversión. Ella hablaba su idioma, el idioma del valor, de la escasez, de poseer algo que nadie más podía tener. La mayoría de los coleccionistas solo están decorando, le dijo un día en su galería. Quieren algo que combine con su sofá. Tú, Víctor, estás construyendo una colección, estás dando forma al mercado. Él quedó enganchado. Aquí había una mujer que no solo admiraba su riqueza, sino que admiraba la mente que la construyó. Sus reuniones profesionales pronto se volvieron personales. Una discusión sobre una pintura se convirtió en un largo almuerzo en un lugar de moda, donde su mano se detenía en su brazo un segundo de más. Una llamada nocturna sobre una subasta se disolvió en conversaciones íntimas sobre sus ambiciones. Ella creó un mundo para él que era un antídoto contra la perfección estéril de su vida con Aitana. Ella era la amante perfecta. Era exigente de una manera que alimentaba su ego, requiriendo regalos caros, viajes lujosos y acceso exclusivo. Pero nunca exigió lo único que él no podía darle: legitimidad. Él la colmó de regalos: un raro Patek Philippe, un descapotable clásico, una tarjeta American Express negra vinculada a una sociedad holding privada para mantenerla fuera de sus cuentas principales. Él era meticuloso, pensó, acerca de cubrir sus huellas. La noticia del embarazo de Aitana apenas se registró como una complicación para su aventura. En todo caso, hizo que su compartimentación se sintiera aún más justificada. Aitana ahora cumplía su función principal: producir un heredero. Ese era su mundo. Su mundo, el que lo hacía sentir verdaderamente vivo, estaba con Simona. Una semana después de saber que iba a ser padre, estaba con Simona en su elegante loft en Chueca. Le había traído una botella de champán cristal para celebrar un gran acuerdo que se cerraba. Por nosotros, Simona arrulló, haciendo tintinear su copa contra la de él, y por todas las cosas hermosas que vamos a adquirir juntos. Él la besó profundamente. Tengo una sorpresa para ti. Te llevo a París el próximo mes, una suite privada en el Ritz. ¿Y qué le dirás a la esposa?, susurró contra sus labios. Un viaje de negocios, una conferencia en Ginebra. La despidió.
Ella no hace preguntas, sabe cuál es su lugar. Él lo creía absolutamente. Se veía a sí mismo como un maestro titiritero, moviendo los hilos de sus dos mundos separados. Nunca se imaginó que una de sus marionetas estaba a punto de cortar sus propios hilos y quemar todo el escenario. Estaba tan seguro de su engaño, tan cegado por su propia arrogancia, que nunca vio el primer hilo suelto. Y fue un hilo que él mismo había dejado colgando. Aitana siempre había gestionado las finanzas del hogar. Era un papel que Víctor había delegado al principio de su matrimonio, no porque confiara implícitamente en ella, sino porque lo consideraba un tedioso trabajo administrativo por debajo de su posición. Le dio acceso a todas sus cuentas personales, confiando en que su sensibilidad de dinero antiguo la convertiría en una administradora responsable, aunque poco inspirada, de sus gastos domésticos. Fue un error de cálculo colosal. Había confundido su diligencia tranquila con una falta de curiosidad. El primer hilo apareció un martes por la noche. Víctor estaba en Bilbao por una fusión, y Aitana estaba en su estudio. El haz de la lámpara de escritorio, la única iluminación en el ático oscuro. El bebé se hizo notar con un suave y persistente aleteo, una conversación secreta entre madre e hijo. Ella estaba revisando el extracto mensual de su cuenta conjunta Amex Principal, una tarea que realizaba con atención meticulosa. Escaneó las columnas de cifras, el Corte Inglés, los servicios de chef privado, una donación a la Filarmónica, el ritmo habitual de su opulenta vida. Y entonces lo vio. Un cargo por 75.000 euros. El proveedor figuraba como Romero Moderna. Aitana se detuvo. Conocía a todos los principales comerciantes de arte de la ciudad, y más allá. Nunca había oído hablar de este. Era una cantidad significativa, demasiado grande para una compra casual. Víctor no había mencionado la adquisición de una nueva pieza. De hecho, recientemente se había quejado de que el mercado del arte era demasiado caro. La curiosidad se encendió. Abrió su computadora portátil y escribió el nombre de la galería en la barra de búsqueda. El sitio web era elegante y agresivo, lleno del tipo de arte conceptual abrasivo que Víctor siempre profesaba odiar. La dueña de la galería figuraba como Simona Romero. Una foto mostraba a una mujer llamativa, con ojos oscuros y desafiantes de pie, junto a una escultura que parecía un revoltijo de metal oxidado. Un sentimiento incómodo, frío y agudo picó el corazón de Aitana. Era solo un cargo. Podría ser cualquier cosa. Ella trató de racionalizar la sospecha, pero era un hilo suelto en un tapiz perfecto, y sus dedos no pudieron evitar tirar. Durante los días siguientes, comenzó a mirar más de cerca. Buscó en cuentas que no había revisado en años, cuentas subsidiarias de sus sociedades holding privadas, las que usaba para inversiones discretas. Cruzó referencias de números de identificación fiscal y códigos de transferencia bancaria, utilizando la perspicacia financiera que su padre, un astuto inversor, había insistido en que aprendiera. Lo que encontró fue un patrón. No había un solo cargo. Había docenas que se remontaban a más de un año. Transferencias bancarias mensuales a una cuenta privada, todas categorizadas bajo etiquetas vagas como honorarios de consultoría o servicios de adquisición. Había cargos de joyerías de lujo donde nunca había comprado, reservas de hotel en ciudades donde no tenía reuniones de negocios, billetes de avión programados para dos que nunca eran para ella. Y todo parecía orbitar alrededor de un nombre. Simona Romero. La evidencia se estaba acumulando. Cada descubrimiento un corte pequeño y afilado, pero todo era circunstancial. Los datos financieros podían explicarse.
Víctor era un maestro de la negación plausible. Sabía que necesitaba algo irrefutable. Necesitaba verlo. La decisión de contratar a un investigador privado se sintió como una traición a la mujer que solía ser. La mujer que creía en la privacidad y la confianza. Pero esa mujer se había ido. Reemplazada por alguien fría y lúcida, encontró una firma discreta dirigida por un excapitán de la Policía Nacional llamado Roberto Cuesta. Se reunió con él en una cafetería sin pretensiones en otro barrio. Iba vestida de forma discreta, con gafas de sol y una gabardina sencilla. «Sraj, Tavega», dijo Cuesta, con voz grave. No parecía impresionado por su nombre. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito que siga a mi marido», dijo, su propia voz firme, sorprendiéndose por la falta de temblor. «Necesito saber a dónde va y a quién ve». Una semana después, un sobre de papel manila sencillo llegó por mensajería. Aitana lo llevó a su solarium, el único lugar que se sentía suyo, y se sentó, con las manos temblando. Dentro había una docena de fotografías brillantes. La primera mostraba a Víctor entrando en la Galería Romero. Luego fotos de él y Simona riendo durante el almuerzo. Su mano en su brazo con una cercanía íntima. Otra los mostraba saliendo de un hotel, no en Milán o París, sino del Hotel Ritz, a menos de 5 kilómetros de su propia casa. Y luego, la fotografía final, la que lo destrozó todo. Fue tomada de noche a través de la gran ventana del loft de Simona. Víctor estaba de pie detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura. La estaba besando en el cuello, con los ojos cerrados. Simona se inclinó hacia él, una sonrisa triunfante y posesiva en su rostro, mientras miraba hacia su reflejo, y por extensión, la lente de la cámara en el cristal. Era un retrato de la traición, crudo e innegable. Aitana dejó que la foto se deslizara de sus dedos, esparciéndose por el suelo. No lloró. El dolor era demasiado profundo, demasiado vasto para las lágrimas. Era un abismo hueco y resonante que se abría dentro de ella. Cada recuerdo compartido, cada aniversario, cada momento de esperanza de sus 5 años de matrimonio, fue instantáneamente recontextualizado como una mentira. Su impaciencia, su desprecio, su distancia emocional. Todo tenía sentido ahora. Él no había estado ocupado, había estado abundante. Estaba viviendo otra vida, una vida que prefería, una vida que había pagado con su dinero compartido y su confianza robada. Se sentó allí durante mucho tiempo, el silencio del ático presionándola. Su mano se dirigió instintivamente a su estómago, al suave aleteo que ahora era una presencia constante y reconfortante. Había sido tan ingenua. Había pensado que este niño podría ser el pegamento que reparara las grietas de su matrimonio. Ahora veía la verdad. Este niño no era un puente hacia él. Este niño era su ancla, su razón para escapar. La sensación de vacío comenzó a retroceder, y en su lugar, algo nuevo comenzó a crecer. No era tristeza. No era desesperación. Era una rabia lenta y ardiente, dura como un diamante. Él había llamado a la noticia de su hijo eficiente. Había reducido el momento más profundo de su vida a una entrada en el balance de su legado. Se había parado en esta misma casa, bajo este techo, y le había mentido día tras día, mientras gastaba su fortuna en su vida secreta. Se levantó y caminó hacia las fotografías esparcidas. Recogió la última, la imagen de Víctor y Simona en su abrazo. Miró su rostro, perdido en su placer egoísta, y el rostro de Simona, sonriendo en la victoria.
Ambos pensaron que habían ganado. Pensaron que era una tonta, una esposa decorativa e inconsciente. La habían subestimado. Todos la habían subestimado siempre. Eso estaba a punto de convertirse en el error más caro que Víctor Almagro había cometido jamás. CTA de reflexión. La furia de Aitana es legal y fría. ¿Crees que el hecho de que Víctor no se preocupara por su salud o felicidad durante el embarazo es la traición más grande? Comparte tus pensamientos y suscríbete para ver cómo se activa la cláusula secreta. 3. La cláusula inquebrantable y el golpe de estado. El ajuste de cuentas de Aitana fue un crisol. Quemó las partes blandas y permisivas de ella y forjó lo que quedaba en algo afilado e irrompible. A la mañana siguiente, ella no confrontó a Víctor. No habría acusaciones con lágrimas, ni gritos. Ese era el drama que él esperaría, una escena que él podría manejar, manipular y, en última instancia, descartar. Ella había terminado de interpretar escenas en su obra. Ella iba a escribir su propio final. Su primera llamada no fue a un abogado de divorcios, fue a Marco Cano. Marco era una leyenda en ciertos círculos legales de Madrid. Un nombre susurrado con una mezcla de miedo y reverencia. No era un abogado de familia que se especializara en separaciones amistosas. Era un tiburón, un especialista en litigios financieros forenses y en la armamentización de contratos corporativos complejos. Tenía un particular desdén por los titanes arrogantes de dinero nuevo, como Víctor Almagro. Se reunieron en su oficina, un espacio que era la antítesis del mundo de Víctor. Era antiguo, con paneles de madera oscura, con olor a libros encuadernados en cuero y poder silencioso. Marco Cano era un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y una quietud inquietante. Escuchó sin interrupción mientras Aitana exponía su historia, su voz un monótono bajo y constante. Concluyó colocando el sobre de papel manila con las fotografías en su escritorio pulido. Él miró la foto superior, el abrazo, y apartó el sobre. No necesitaba ver el resto. La infidelidad es predecible, señorita Vega. Su voz era seca. Por sí misma, es una posición de negociación débil en este estado. El daño emocional es inmenso, pero el apalancamiento financiero es mínimo. ¿Qué más tiene? Este fue el momento. Aitana metió la mano en su bolso y sacó un documento grueso y encuadernado. Nuestro acuerdo prenupcial, dijo, colocándolo sobre el escritorio. Marco se inclinó. Su interés finalmente despertó. Abrió el documento. Sus ojos afilados escanearon las páginas densas. Los propios abogados de Víctor, un equipo de abogados corporativos agresivos, lo habían redactado. Era, en la superficie, una fortaleza inquebrantable, diseñada para proteger la vasta fortuna de Víctor, estimada en más de 2.000 millones de euros. Estipulaba que, en caso de divorcio, Aitana recibiría un pago único de 10 millones de euros, una miseria diseñada para comprar su silencio y una salida rápida. Marco lo leyó, su expresión sombría. Esto es brutal, señorita Vega. Está diseñado para dejarla sin casi nada. Siga leyendo, dijo Aitana con calma. Página 47, artículo 12. Marco pasó a la página. Sus ojos se entrecerraron mientras leía la cláusula, y luego la leyó de nuevo. Una sonrisa lenta y lobuna se extendió por su rostro. Miró a Aitana, viéndola por primera vez no como una víctima, sino como una depredadora. «Dios mío», susurró, la cláusula de legado. Era una parte del lenguaje estándar que los propios abogados de Víctor habían insistido en incluir. Una adición estándar
para los patriarcas constructores de dinastías. Víctor, obsesionado con su propio legado, había querido garantizar la integridad moral y financiera del linaje Almagro. El artículo 12, la cláusula de fidelidad y descendencia familiar, estipulaba que los términos principales del acuerdo prenupcial quedarían anulados bajo un conjunto específico de circunstancias. Si el matrimonio producía un heredero legítimo, y si se descubría que Víctor Almagro había incurrido en infidelidad conyugal que amenazara la estabilidad de la unidad familiar durante el período de gestación del heredero, se activaría una medida extraordinaria para proteger el derecho de nacimiento del heredero de la inestabilidad moral del padre. El control mayoritario del fideicomiso familiar Almagro. La entidad que poseía la mayoría de sus acciones en capital Almagro, su cartera inmobiliaria y sus activos líquidos, sería transferida temporalmente a la madre para que los administrara hasta que el niño cumpliera 25 años. Estaba diseñado para proteger una dinastía de un padre mujeriego que pudiera malgastar la fortuna familiar en amantes o hijos ilegítimos. Víctor lo había firmado con un floreo arrogante, tan seguro de su propia infalibilidad y su capacidad para engañar que lo había visto como un testimonio de su propia virtud patriarcal. Nunca imaginó que podría usarse en su contra. Lo vio como un escudo para su heredero. Nunca vio que Aitana lo empuñaría como una espada. Él lo firmó, dijo Aitana, su voz fría como el hielo. Estaba muy orgulloso de ello. Lo llamó asegurando el futuro. Esto no es solo una solicitud de divorcio, señorita Vega, dijo Marco, su mente acelerada, la emoción de la casa en sus ojos. Esto es una toma de control corporativa, un golpe de Estado. Es hermoso. Durante las siguientes 4 semanas, trabajaron en absoluto secreto. Marco reunió un equipo fantasma de contadores forenses y especialistas bancarios. Su misión era mapear todo el imperio financiero de Víctor. Cada sociedad fantasma, cada cuenta offshore, cada activo oculto. Encontraron la sociedad holding utilizada para financiar su aventura, la vinculada a la Amex negra. Rastrearon las transferencias bancarias a Simona Romero. Construyeron una montaña impenetrable de evidencia que vinculaba su infidelidad directamente a sus activos financieros, satisfaciendo perfectamente los requisitos de la cláusula. Mientras trabajaban, Aitana interpretó el papel más difícil de su vida. Era la perfecta y radiante futura madre. Discutió los colores de la guardería con Víctor. Fingió interés en sus tediosas historias sobre las reuniones de la junta y lo acompañó a una última cena benéfica, sonriendo plácidamente para las cámaras, su mano descansando sobre su abdomen suavemente hinchado. Fue una actuación magistral. Cuanto más se acercaba la fecha, más serena parecía. Su calma inquietó a Víctor, aunque no podía decir por qué. Confundió su tranquila determinación con satisfacción. El plan era una sinfonía de maniobras legales y financieras, cronometradas al minuto. No podían simplemente presentar una moción. En el momento en que Víctor fuera alertado, movería sus activos, escondiéndolos en una red de cuentas internacionales tan densa que se necesitarían años de litigio. La transferencia de control tenía que ser instantánea y absoluta. Marco Cano preparó un conjunto de documentos. No eran papeles de divorcio. Se enmarcaron como una actualización estándar del fideicomiso familiar Almagro, algo que un padre responsable haría para optimizar su patrimonio para su hijo nonato. Había docenas de páginas de densos términos legales, pero enterrados dentro de ellos estaban los documentos desencadenantes, la ejecución de los poderes otorgados por el artículo 12.
la transferencia irrevocable de los derechos de voto de sus acciones y el nombramiento legal de Aitana como la única fideicomisaria. «Él nunca lo leerá», afirmó Aitana, no como una pregunta, sino como un hecho. «Los hombres como él nunca lo hacen», asintió Marco. «Ven una pila de papeles de su propio abogado, y todo lo que ven es su propio poder reflejado en ellos. Firman porque creen que son intocables». La fecha fue fijada. Un jueves, el día de la gala del museo que tanto le molestaba. Aitana sabía que estaría distraído, su mente en las aburridas cortesías de la noche y, sin duda, en sus planes con Simona más tarde. El día anterior, Aitana fue a su cita con el obstetra. Se acostó en la habitación a oscuras, el gel frío en su abdomen, y observó la imagen granulada en blanco y negro en la pantalla. Una columna vertebral pequeña y perfecta, una cabeza, el latido poderoso y frenético de un corazón diminuto. Las lágrimas corrían por su rostro, las primeras lágrimas que derramaba en un mes. No eran lágrimas de tristeza o ira, eran lágrimas de amor feroz y protector. «Estoy haciendo esto por ti», susurró a la imagen en la pantalla. «Nunca serás solo un activo. Estarás seguro. Serás libre». Ya no solo estaba escapando, estaba construyendo una fortaleza para su hijo. Gritó. El golpe de estado silencioso y el brindis final. El día de la firma fue una obra maestra de la banalidad orquestada. El clima era un azul plácido e indiferente, el tipo de día de otoño en Madrid que se sentía lleno de promesas. Para Víctor Almagro, la promesa era de una noche que comenzaría con una tediosa pero necesaria aparición en la gala y terminaría en los brazos de Simona Romero. Para Aitana era la promesa de la liberación. Ella se levantó temprano, un zumbido tranquilo de energía bajo su exterior tranquilo. Eligió su atuendo con deliberado cuidado, un sencillo pero elegante vestido de cashmere color crema. Era modesto, maternal y completamente inofensivo. Era el vestuario para el acto final de su actuación, como la obediente señora Almagro. Víctor estaba, predeciblemente, de mal humor. Estaba parado frente a su vestidor, frunciendo el ceño ante su colección de smokines. «Odio este evento», se quejó, sacando uno. «Todos esos pavos reales engreídos y conversaciones rancias. Son 4 horas que nunca recuperaré». «Es importante para la marca, Víctor», dijo Aitana suavemente mientras entraba. «Y te ves tan guapo cuando estás allí». Ella ajustó el nudo de la corbata que aún no se había puesto, un pequeño gesto de esposa que pareció calmar su ego. «Supongo», concedió. «Solo asegúrate de que nos vayamos en el momento en que sea aceptable. Tengo una reunión temprana mañana». Era su mentira estándar para una noche con Simona. «Por supuesto, querido», respondió ella. Su sonrisa nunca vaciló. Más tarde esa tarde, precisamente a las 3:15 p.m., Aitana entró en la oficina de Víctor. Era su santuario, una habitación de cuero oscuro, cromo pulido y un escritorio singular e imponente que parecía una losa de mármol negro. Él estaba en una llamada en conferencia, paseando y ladrando órdenes. Él le indicó que esperara, levantando un dedo, molesto por la interrupción. Aitana se sentó pacientemente en una de las sillas de visita, su bolso de cuero presionado contra su regazo. Esperó 10 minutos, proyectando un aura de alguien que no tenía nada más importante que hacer que esperar la conveniencia de su marido. Por dentro, su corazón latía contra sus costillas, un pájaro frenético golpeando la jaula de su pecho. Este era el momento crítico. Si se resistía, si elegía leer, si incluso un atisbo de sospecha cruzaba su mente, todo el plan colapsaría. Finalmente colgó el teléfono.
¿Qué es, Aitana? Estoy abrumado. Lamento mucho molestarte, cariño, comenzó, su voz suave y apologética. Es solo que los abogados enviaron esto. Dijeron que necesitabas firmarlos antes del final del día. Abrió su bolso y colocó la gruesa pila de documentos sobre su escritorio. En la parte superior había una carta de presentación del socio principal de su propio bufete de abogados de confianza. Un nombre que Víctor tenía con un retenedor multimillonario. Marco Cano había anticipado esto brillantemente, convenciendo a un asociado junior y muy endeudado de la firma para generar el membrete y un resumen estándar. El resumen describía los documentos como el Fideicomiso Provisional Almagro, una actualización para salvaguardar los activos de su hijo nonato. Víctor miró la carta de presentación. Sus ojos escanearon el logotipo familiar. Él gruñó en reconocimiento. Claro, la actualización del fideicomiso lo había olvidado. Recogió la pila, pesándola en su mano, su expresión de extrema impaciencia. Claramente no tenía intención de leerlo. Son solo formalidades en su mayoría, querido, dijo Aitana, manteniendo su tono ligero y casual. Procedimiento estándar para establecer la herencia del bebé, pero han marcado las páginas que debes firmar. Ella, siguiendo las instrucciones de Marco, había colocado pegatinas amarillas brillantes con la etiqueta «Firme aquí» en las líneas de firma apropiadas, haciéndolo lo más fácil y automático posible. Ella lo estaba tratando como a una celebridad ocupada firmando autógrafos, no como a un multimillonario que renuncia a su imperio. Pasó las páginas. Sus ojos se vidriaron por los densos bloques de texto. Vio jerga legal sobre fideicomisos, listas de activos, apéndices. Parecía exactamente como cualquier otro documento corporativo tedioso que firmaba una docena de veces a la semana. Su mente ya estaba en otra parte, en el discurso que tenía que evitar en la gala, en la reserva que había hecho en un club privado para él y Simona. A las 3:20 p.m. cogió su bolígrafo, un pesado Montblanc personalizado. Bien, ¿dónde firmo? Aitana se puso de pie y se inclinó sobre el escritorio, su sutil y familiar aroma a lavanda llenando el aire. Señaló con un dedo perfectamente cuidado la primera pestaña amarilla. Aquí y aquí. Él firmó la primera página, su firma un corte nítido de tinta. Ella pasó la página por él. Y aquí. Él firmó de nuevo. Con cada trazo del bolígrafo, un nuevo cable en su vasta red financiera fue cortado de él y redirigido a ella. Los derechos de voto de su participación mayoritaria en Capital Almagro, las escrituras de sus propiedades en Marbella y Baleares, los códigos de control de sus cuentas de inversión principales. Cortar. Mientras firmaba la página final, la que promulgaba el poder del artículo 12 y hacía que todas las demás transferencias fueran legalmente vinculantes e irrevocables, Aitana sintió una profunda y vertiginosa sensación de mareo. Estaba hecho. La trampa se había activado. Todavía era el rey, pero estaba sentado en un trono que ya no le pertenecía. Empujó la pila de papeles de vuelta sobre el escritorio hacia ella. Ahí tienes. Todo listo. Ahora, si me disculpas, necesito prepararme para esta horrible fiesta. Se levantó de inmediato, desestimando el momento, los papeles y a ella de su mente. No se dio cuenta de que acababa de ejecutar su propia ruina financiera. Gracias, Víctor, dijo Aitana con una voz imposiblemente serena. Ella recogió los documentos, la tinta aún húmeda en su firma, y los colocó con cuidado de nuevo en su bolso. Haré que el mensajero los devuelva a los abogados de inmediato. Ve a prepararte. Te veo abajo en 1 hora. Él asintió y salió de la habitación sin mirar atrás.
Aitana se quedó sola en su oficina, el bolso presionado contra su pecho. Miró alrededor de la habitación a los símbolos de su poder, los trofeos de sus conquistas. Ahora eran suyos. Caminó hacia la ventana del suelo al techo y miró la ciudad extendida debajo. Ya no era su reino en el que ella era prisionera. Era su dominio, ganado no por la fuerza bruta, sino por la inteligencia tranquila y subestimada de una mujer que nunca se había molestado en ver de verdad. Un cambio silencioso y sísmico acababa de ocurrir, y la única persona en el mundo que lo sabía era la que él había agraviado más. El aire en el restaurante era denso con el olor a dinero y ambición. Víctor había elegido sobrino de botín, un templo de la alta cocina, para su cita con Simona. Se había saltado la gala en el momento más temprano posible, dejando a Aitana para poner sus excusas, alegando una repentina migraña. La mentira había rodado de su lengua con facilidad practicada. Se sentó frente a Simona en un reservado de lujo y aislado. Las luces de la ciudad, un telón de fondo deslumbrante. Ella vestía un vestido rojo sangre que se aferraba a ella como una segunda piel, un marcado contraste con el mar de elegancia sobria que Aitana estaría usando. «Odio haber tenido que verte con ella esta noche», se quejó Simona, agitando un cabernet color rubí en su copa. Incluso desde el otro lado de la sala, de pie allí, toda maternal y engreída. «Es solo un espectáculo, lo sabes», dijo Víctor, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. Pero el espectáculo casi ha terminado. Esta era la mentira que le había estado diciendo durante meses, la zanahoria que colgaba para asegurar su cumplimiento, la promesa de un futuro donde Aitana era una nota a pie de página. «¿Lo es, Víctor?», preguntó ella, sus ojos oscuros escudriñando los suyos. «Porque esa barriga suya se está volviendo bastante prominente». «Eso», dijo, inclinándose y bajando la voz. «Es una complicación, pero también una oportunidad. Cambia la línea de tiempo, pero el resultado es el mismo. Tú y yo». Para puntuar su promesa, hizo una seña al sumiller. «Tráenos el cristal rosé 2008», ordenó, sin siquiera mirar la carta de vinos. Fue un gesto de inmensa y casual riqueza. En ese momento exacto, a las 9:53 p.m., a kilómetros de distancia en la oficina con paneles de madera de Marco Cano, Aitana se sentó en una gran mesa de conferencias. Los documentos firmados yacían ante ella, ahora escaneados y digitalizados. Marco estaba en una línea segura con un oficial de cumplimiento senior de un banco privado suizo. Dos contadores forenses se cernían sobre sus computadoras portátiles, listos para ejecutar una compleja serie de transferencias bancarias. «Los códigos de autorización están autenticados», dijo Marco, asintiendo a Aitana. «Tenemos luz verde. Entramos en vivo a mi señal». Aitana respiró profunda y constantemente. Su mano descansaba en su estómago. Esto era todo, el punto sin retorno. «Ahora», dijo, su voz clara y fuerte. «Ejecutar». De vuelta en sobrino de botín, el sumiller llegó con el champán. La botella rosa pálido y brillante fue presentada a Víctor para su aprobación. Él asintió bruscamente, y el corcho se retiró con un suave y caro suspiro. Mientras las primeras gotas de champán rosado salpicaban la copa de cristal de Simona, un equipo de especialistas en TI, contratado por Marco, ejecutó una orden digital. Las credenciales biométricas y de contraseña de Víctor Almagro para los servidores de Capital Almagro fueron revocadas instantáneamente. Las llaves digitales de su propio reino ahora no eran válidas. El sumiller se dirigió a la copa de Víctor. Mientras el champán la llenaba, se ejecutó una segunda orden.
La transferencia irrevocable del control de voto de sus acciones mayoritarias, autorizada por su propia firma, fue presentada electrónicamente ante la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sobre el papel, seguía siendo el CEO. En realidad, era una figura decorativa que podía ser derrocada en cualquier momento por la nueva accionista mayoritaria, su esposa. Víctor levantó su copa. El champán burbujeó, las diminutas burbujas atrapando la luz. Miró a Simona, una mujer a la que veía como su futuro vibrante y emocionante. Un brindis, dijo, su voz resonando con autosatisfacción. Por los nuevos comienzos, por un futuro libre de obligaciones tediosas. Por nosotros. Mientras sus copas tintineaban, una nota alta y clara en el murmullo del restaurante. La serie final de transferencias comenzó. Activos líquidos, cientos de millones en efectivo, acciones y bonos, se trasladaron de las cuentas controladas por Víctor a nuevas cuentas fiduciarias, controladas únicamente por Aitana. Las escrituras de propiedad se transfirieron legalmente. Las líneas de crédito que utilizaba para financiar su lujoso estilo de vida, incluida la Amex negra en el bolso de Simona, se congelaron en espera de la revisión del nuevo controlador de cuentas. Tomó un largo y satisfactorio sorbo del champán. Era nítido, complejo, con notas de fresa y humo. Sabía a victoria. Era un maestro del universo, celebrando otra manipulación exitosa, otra dualidad perfectamente gestionada. Estaba brindando por su propia brillantez, su poder, su capacidad para tener todo lo que quería. No tenía idea de que estaba bebiendo por su propia ruina. Estaba celebrando su propio velatorio y ni siquiera sabía cuál era el cadáver. Mientras saboreaba el sabor del vino caro y la compañía de su amante, el imperio que había construido, la fortuna que lo definía, estaba siendo desmantelado sistemáticamente, legalmente, en completo silencio. Toda la estructura de su vida había sido demolida, y él estaba sentado sobre los escombros, admirando la vista, completamente inconsciente de que nada de lo que miraba le pertenecía ya. El brindis fue un monumento final perfecto a su propia arrogancia espectacular. CTA de éxito. El golpe de estado está completo. ¿Cuál crees que será el castigo más doloroso para Víctor? ¿Perder su dinero o perder su imagen? Comenta a continuación y no olvides suscribirte. B. Los ecos de la ruina y la lápida. El primer temblor del mundo de Víctor que colapsaba llegó no como un rugido, sino como un susurro de vergüenza digital. Después de la suntuosa cena, después de más champán y promesas susurradas, buscó su billetera para pagar la cuenta. Le entregó al camarero su tarjeta Centurión personal, la legendaria tarjeta negra que era su símbolo máximo de poder ilimitado. Momentos después, el camarero regresó, su expresión una cuidadosa máscara de disculpa profesional. Lo siento mucho, señor Almagro, la tarjeta ha sido rechazada. Víctor lo miró fijamente. Eso es imposible. Pásela de nuevo. Lo hemos hecho, señor. 3 veces. Quizás hay otra tarjeta que le gustaría usar. Un rubor de irritación subió por el cuello de Víctor. Sacó una Visa Platinum de otro banco. Pruebe con esta. El camarero regresó de nuevo, su rostro aún más adolorido. Mis disculpas, señor. Esta también está. Simona observó. Su sonrisa se tensó. El glamour de la noche se estaba evaporando bajo la dura luz fluorescente de un problema técnico financiero. Víctor, nervioso y furioso, sacó su teléfono para llamar a la línea de conserjería privada del banco. Lo pusieron en espera. El triunfante maestro del universo ahora estaba escuchando música de espera metálica,
como cualquier otro mortal. Finalmente, un agente junior con voz nerviosa atendió la llamada. «Señor Almagro». «Sí, veo el problema. Parece que hay una retención en todas sus cuentas personales. Se emitió una directiva por parte del fideicomisario principal». «Yo soy el fideicomisario principal», siseó Víctor al teléfono. «Nuestros registros muestran un cambio en el estado del fideicomisario, con efecto a las 9:53 p.m. de esta noche, señor. La nueva fideicomisaria principal figura como Aitana Vega». El nombre lo golpeó como un golpe físico. No tenía sentido. Era un error administrativo. Terminó la llamada. Arrojó suficiente efectivo sobre la mesa para cubrir la cuenta, una de las pocas veces que había llevado tanto, y salió furioso del restaurante, Simona siguiéndolo, su expresión ahora de fría evaluación. «¿Qué fue eso, Víctor?», preguntó ella mientras estaban en la acera. El aire de la ciudad de repente frío. «No es nada, un problema técnico bancario», espetó, tratando frenéticamente de acceder a su cuenta corporativa de Capital Almagro en su teléfono para llamar a su chofer. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Credenciales no válidas. El pánico, una emoción que no había sentido desde que era un joven que se abría camino, comenzó a serpentear por sus entrañas. Llamó a un taxi amarillo común, una humillación en sí misma. Durante el tenso y silencioso viaje de regreso al barrio de Salamanca, intentó llamar frenéticamente a su CFO, a su abogado, a cualquiera. Cada llamada fue directamente al buzón de voz. Era como si hubiera sido excomulgado digitalmente de su propia vida. Cuando el taxi se detuvo en su edificio, el golpe final y aplastante aterrizó. Se dirigió a la gran entrada. Pero el portero, un hombre que lo había saludado por su nombre durante años, se adelantó para bloquear su camino. Su rostro, una imagen de miseria. «Lo siento, señor Almagro, no puedo dejarlo subir». «¿De qué demonios estás hablando, Miguel? Yo vivo aquí». «Mis instrucciones son claras, señor, de la nueva titular del contrato de arrendamiento principal. La señora Almagro es la única residente registrada ahora». Esto era todo. El momento en que la niebla de la negación fue despejada por la brutal luz de la realidad. Esto no fue un problema técnico. Esto fue un ataque. Esto fue un golpe. Simona, que había estado observando todo esto, dio un paso lento hacia atrás. El hombre al que se había vinculado, el titán de la industria, la fuente de recursos ilimitados, estaba siendo excluido de su propia casa. Su poder se había desvanecido. Ella lo vio no como un amante, sino como una acción que acababa de caer en picado acero. «¡Víctor!». Su voz estaba despojada de cualquier calidez. Creo que debería irme». Ella no esperó una respuesta. Se giró, llamó a otro taxi y desapareció en la noche de Madrid, llevándose consigo sus ilusiones de un futuro compartido. Víctor se quedó solo en la acera. Las luces de la ciudad, que una vez parecieron celebrarlo, ahora se burlaban de su impotencia. Humillado y enfurecido, finalmente recibió un mensaje de texto. Era de un número que no reconoció. Sus pertenencias han sido empaquetadas y enviadas a un almacén en un polígono industrial fuera de la ciudad. La dirección le será reenviada. Aquí está el número de un hotel que he reservado para usted durante la próxima semana. Después de eso, está solo. Se tambaleó hasta el lobby, donde el conserje le entregó en silencio un grueso sobre color crema con el elegante monograma AB. Lo abrió. Dentro, con la perfecta caligrafía de Aitana, había una carta de varias páginas. No era emocional ni enojada. Era un resumen tranquilo, detallado y devastador de su ruina. Describía su infidelidad,
haciendo referencia a las fechas y ubicaciones del informe del investigador privado. Explicaba en términos claros y concisos la función del artículo 12 de su acuerdo prenupcial, la cláusula que nunca se había molestado en leer. Le informaba que ella había asumido el control total del fideicomiso familiar Almagro y, por extensión, de la empresa y todos sus activos, para proteger el derecho de nacimiento de su hijo nonato de un padre con juicio comprometido. La carta concluía con un párrafo final que desgarró su alma. Una vez llamaste a mi embarazo eficiente y bueno para la marca. Tenías razón. Ha demostrado ser la transacción comercial más eficiente de mi vida. Viste a nuestro hijo como un heredero de tu imperio. En cambio, este niño se ha convertido en el instrumento de mi liberación y tu perdición. Me subestimaste, Víctor. Me viste como otro objeto hermoso que poseías. Descubrirás que de todas tus adquisiciones, yo fui la única que tenía una mente propia. Arrugó la carta en su puño, su cuerpo temblando con una rabia tan profunda que lo dejó sin aliento. Había sido total, completa y perfectamente derrotado. Había sido desmantelado no por un rival corporativo o una caída del mercado, sino por la mujer tranquila y sin pretensiones que había relegado al segundo plano de su vida. Ella había usado su propia arrogancia, sus propios documentos legales y su propio hijo en su contra en una maniobra tan brillante y despiadada que era algo que habría admirado en un enemigo. Miró a través de las puertas de cristal del lobby hacia el ático donde las luces estaban encendidas. Casi podía imaginarla de pie allí, con una mano en el estómago, mirándolo. Aitana Vega, la curadora de su vida, acababa de curar su destrucción espectacular. Se quedó sin nada más que la ropa cara que llevaba puesta y el sabor amargo del champán en la boca. Había brindado por su futuro, sin saber que ya era un fantasma del pasado. Y así, el mundo de Víctor Almagro terminó no con una explosión, sino con una firma silenciosa y el estallido de un corcho de champán. Ite, el arquitecto de la justicia. Reflexión final. La escalofriante conclusión es que las mayores amenazas a menudo provienen no de nuestros enemigos declarados, sino de las personas que más subestimamos. La historia de Aitana es una de una fuerza increíble, una transformación de una socia silenciosa a la arquitecta de su propia justicia. Nos deja con una pregunta poderosa. ¿Es esta una historia de venganza a sangre fría? ¿O es una historia de autopreservación radical? El golpe de Aitana fue una clase magistral de karma o una advertencia sobre el poder devastador de los secretos. Víctor perdió una fortuna, pero al final, lo que realmente perdió fue el respeto y el amor de una mujer que valía más que todo su imperio. ¿Qué piensas? Deja tu comentario a continuación. ¿Crees que Víctor obtuvo lo que se merecía o Aitana fue demasiado lejos? Y no olvides darle a esa campana de notificación para que no te pierdas el próximo drama de la vida real que descubramos.